Gracias a todos y todas por acompañarnos y en especial a nuestras invitadas de hoy. Este es el primer laboratorio de reflexión en qué estoy, en qué estamos, de este 2020 y que nos encuentra en este formato virtual. Contarles que este laboratorio es un espacio abierto para el intercambio de ideas sobre los distintos procesos de creación y de investigación en torno a la imagen fotográfica que están en proceso, poder intercambiar sobre sus nudos conceptuales, las dificultades a las que se vienen enfrentando y las estrategias que están desarrollando para resolverlos. La idea es que el público pueda participar activamente haciendo preguntas y comentarios y poder fomentar de ese modo el intercambio. La dinámica o la metodología que hemos dispuesto para la conformación de las mesas de este laboratorio es que desde el Centro de Fotografía invitamos a un fotógrafo o fotógrafa, que esta a su vez invita a una segunda persona y esta a una tercera, y de este modo conformamos la mesa de cada uno de estos encuentros que nos permite esta metodología ir ampliando aún más el conocimiento sobre el medio fotográfico local. Agradecerles nuevamente por estar acá a todos y todas, darles la bienvenida y le voy a pasar la palabra a Manuel, que es quien va a moderar este encuentro, para que pueda presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, Lucía, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, como ya comentó Lu, hoy vamos a tener en este laboratorio de reflexión 3 fotógrafas que nos van a estar comentando un poquito los trabajos y los proyectos en los que están trabajando, valga la redundancia, en este momento. Hoy va a estar hablando con nosotros Mayra da Silva, Sabrina Srur y Marina Fernández Espino, y el orden va a ser el siguiente: va a ir primero Mayra, después Sabrina y después Marina. Les comento un poquito cómo vamos a disponer de esta dinámica. Cada una de ellas va a presentar su trabajo, va a exponer, nos va a mostrar las fotografías, el estado en el que está el proyecto actualmente, y después vamos a tener una brevísima instancia en la que yo les voy a hacer algunas preguntitas, no más de una o dos, como para cerrar esa primera parte, y luego le vamos a dar la palabra a la siguiente. Al final de todo eso, vamos a tener una instancia de preguntas con todos ustedes, donde cada uno va a poder, preguntar, manifestar una inquietud, un comentario sobre el trabajo de cada una de ellas, o en general. Así que, de nuevo, ya lo dijo Lu, pero yo lo repito, los incentivamos a que lo hagan, a que pregunten, porque esto se trata de eso, un espacio abierto en el que podemos todos un poco interactuar sobre estos proyectos. La modalidad de las preguntas es la siguiente: dado que este es un sistema diferente al que usualmente hacemos físicamente en el centro, lo hacemos así: el que tenga una pregunta levanta la mano, hay un botoncito ahí en el Zoom que dice levantar la mano, o en caso contrario escribe su nombre en el chat y nosotros oportunamente le vamos a dar la palabra para que ustedes mismos le hagan la pregunta a la fotógrafa o a las 3. Obviamente les vamos a desactivar el mute en ese momento, así que no se preocupen, van a poder hacerla en voz alta. Si alguno llega a tener algún problema, aunque no es, pretendemos que ustedes hablen, si alguno tiene algún problema, puede escribir la pregunta y se la manifestamos. Pero en ese caso, en el único caso de que su micrófono no les ande o algo similar. No quiero demorar mucho más la presentación de las chicas, así que ya, Mayra, bienvenida, y de paso también le doy la bienvenida a Sabrina y a Marina, así que las saludo a las 3, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Hola. Hola a todos. Bien, bueno, ¿les parece entonces si comenzamos con Mayra? Mayra da Silva va a ser la primera y nos va a estar presentando su trabajo Identidad Fragmentada, en el que junto al investigador Julio Pereira pretende representar la identidad afro-uruguaya a partir de las interacciones sociales marcadas por lo fragmentado, lo inconcluso, lo incompleto, lo doméstico y lo simbólico. Mayra, te cedo el espacio, todo tuyo, y bueno, al final vuelvo a meterme y te hago algunas preguntas. Así que te doy la palabra, todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar compartiendo este espacio virtual.
junto a ustedes. Yo voy a hablar un poquito del proceso que estoy realizando junto a Julio Pereira, como bien nombraste, Emanuel, que es un investigador afrodescendiente y docente académico de la Facultad de Bellas Artes. Nos pareció interesante, yo con Julio ya he trabajado en procesos anteriores, donde él hizo como un acompañamiento, una tutoría de una obra anterior a este trabajo, en la que también estoy investigando un poco la temática afro y los estereotipos estéticos que ya se repiten un poco en la diversidad de trabajos que vengo realizando. Para eso voy a compartir un poco cómo viene siendo mi proceso. A ver si todos lo pueden ver ahí. Bueno, denominamos nosotros a la investigación identidad fragmentada. ¿Qué concebimos nosotros como la identidad fragmentada? Vamos a tomar un espacio doméstico como metáfora que nos dé la posibilidad de construir la identidad de la persona afrodescendiente, de la comunidad afro. Vamos a evidenciar en este espacio doméstico que nosotros concebimos como un living, como un comedor, estos desajustes y fragmentos que nosotros entendemos que vienen del solapamiento entre lo subalterno y lo hegemónico. En esta suma de elementos que nosotros vamos a incluir en la construcción de este espacio, entendemos que hay un deber ser impuesto por la sociedad hacia la cultura afro-uruguaya. Entonces, como que estos elementos tienen un tipo de quiebre y de este fragmento que no terminan de ser 100% propios, digamos, ¿no? Que se vienen tomando como elementos de muchos lugares, de muchos espacios. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reconstruir un poco, preservando un poco la resistencia y la reparación y la reivindicación de esta comunidad afro, que por procesos que me imagino que todos ya saben, que ha sufrido históricamente esta comunidad. Para eso, la reconstrucción de las habitaciones que pensamos trabajar tienen que ver mucho desde el lado de la vivencia de esa familia, ¿no? Desde el lado de la memoria y del recuerdo. Yo en este momento también que me parece destacar y mencionar, esto es una instalación, y yo tomo y uso un proceso fotográfico para recrear esos ambientes, que eso que es como bastante interesante, como es la primera vez que me doy la posibilidad de poder experimentar con este proceso, porque si bien todos mis procesos han sido fotográficos para que el desenlace y la muestra y el montaje final sea fotográfico, en este proceso como que, me doy como esa posibilidad de que el proceso que el resultado final no sea una muestra fotográfica, sino sea una instalación. Las dificultades que me estoy encontrando ahora con este proceso es que obviamente yo no estoy pudiendo montar estos espacios, estas acciones, este mobiliario, estos objetos, ¿no? Eso como que me juega como que en realidad tengo que encontrar por otros espacios la manera de que a mí me vengan al recuerdo y ver y tomar algunas imágenes, de repente de banco de imágenes, de internet, de Pinterest también, y a mí que me evoquen como todo ese recuerdo de que yo tengo de visitar a mis familias, a mis abuelas, a mis tías abuelas, de cuando iba a su casa con las cosas que me encontraba. Para eso hago como un puzzle de estos espacios que yo me imagino que pueden ser como resultado final, donde tienen determinados componentes, desde el mobiliario, que no es 100% con las mismas sillas, con una mesa que de repente que el color está desparejo, como presentar como todos esos desajustes, y es como los primeros acercamientos que yo estoy haciendo en esta construcción de espacios, digamos. Otra cosa que nos parece bastante importante a trabajar es el tema de las tradiciones afro, y acá nos centramos puntualmente en la espiritualidad, la religión y las creencias. O sea, estamos hablando de religiones de matriz afro, también de religiones de matriz no afro, para mostrar y evidenciar como todo ese fragmento, ¿no? Y esa mezcla que se da en la construcción de este espacio. Entonces, ahí yo hago como una investigación como más profunda, porque en realidad soy como muy idónea,
no tengo mucho conocimiento en la materia, en el tema de la religión, entonces como también es un proceso que estoy realizando ahora de aprendizaje con todo esto. Entonces ahí empiezo como a buscar nuevas imágenes que me permiten ahí imaginarme cómo van a ser estos rincones que van a tener ciertos rituales, estas ofrendas. Para eso me va mucho en el candomblé, en la religión umbanda, todos los elementos que significan también poner esas ofrendas ahí. También lo que estoy haciendo últimamente para realizar este proceso es leer muchísimos artículos académicos, lecturas en Google, y también como para expandir y para imaginarme también cómo puede ser la creación y la construcción de este espacio. Hay muchas, o sea, yo en general para mis procesos, en los proyectos que hago, trabajo mucho con las referencias, ya sean de artistas o colectivos, me parece que también son como insumos que enriquecen mucho al trabajo. Luego para la construcción específicamente de los altares, que es como un mundo nuevo que estoy descubriendo y que también me permite como conectarme de una manera bastante particular. Estoy trabajando mucho con naturalezas muertas, con bodegones, con pocos y muchos elementos, como que todos evoquen a la esfera divina, a lo sagrado, a lo místico, a los mensajes alegóricos. Trabajo mucho con el color, y también con algunos elementos que tienen que ver con las frutas, con las verduras, con la comida, con lo que es la ofrenda en sí, con algunos objetos que a mí particularmente me hacen pensar en esa ofrenda practicada por la comunidad. Y para eso en realidad me trato de trabajar con artistas visuales de todo el mundo, que estén como más interiorizadas en el tema, y también estoy trabajando mucho con directoras de arte. Cuando digo trabajando, digo como que las tengo como referencias, ¿no? Que miro sus trabajos y eso. Con alguna me he llegado a comunicar, y eso está bueno también, porque es interesante también el diálogo cuando vos referencias a otra persona también. Yo no tengo mucha vergüenza en realidad de mandarle un mail, de escribirle para ver cómo hace para construir también ese su trabajo. Entonces es como una mezcla y una sumatoria de muchas referencias. Tanto como trabajo el tema de la ofrenda en sí para este armado, desde inicialmente cómo se construye la ofrenda, también me interesa mucho trabajar el tema de la desintegración y del desecho, o sea, como el desenlace de esa ofrenda, desde que se prende la vela, desde que se pone la fruta, hasta que todo lleva a la desintegración y a estos restos y a este quiebre que nosotros queremos demostrar. Hoy en día, la verdad que realmente no tenemos bien en claro si es que vamos a constituir la ofrenda en este espacio desintegrada, o si la vamos a hacer desde el inicio, ¿no? Y este proceso es lo que a mí particularmente es también como que me permito jugar y crear muchísimo. Es la primera vez que estoy como muy motivada en comprar los materiales, porque también significa, no solo significa el sacar una foto, que esa foto después te va a dar la posibilidad de construir a nivel instalativo, palpable, tocable, sino también cómo van a ser las texturas y cómo van a ser los materiales que nosotros queremos representar. Entonces estoy trabajando mucho con el tema de las telas, de los colores de las telas, también los líquidos que vamos a usar, las bolsas, como que es un mundo como muy, que también que roza como mucho lo imaginario, como es un mundo que es muy imaginario y muy simbólico, me parece que está bueno también como que, nada, expandir un poco y crear a partir de eso. Creo como que es súper interesante, y me estoy dando la posibilidad, es la primera vez que mis manos también no solamente sacan la foto y toman la cámara, y sino también es eso, ¿no? De ir a agarrar la bolsita, envolver una flor en una bolsa, ver el material que tiene no sé, es como
en ese sentido estoy como bastante contenta y copada como investigar también otras cosas que me parece que hacen también al proceso. Bueno, y acá particularmente me voy a centrar en lo que es todo este licuado que les estuve contando, y cuando se prende la actividad, y ahí sale la foto, digamos. Algo que quiero contar, que bueno, que las fotografías que estoy tomando las estoy haciendo con el celular, porque también en esto de investigar y hacer como nuevas cosas, también me estoy dando la posibilidad de sacar las fotos con el celular y no con la cámara, para ver los resultados que logro. Al principio me pareció como medio extraño, porque siempre es como que con la cámara, y que esto, y que pasa a tener mejor resolución, y qué sé yo. Y después dije, pero bueno, también creo que la búsqueda va por otros lugares, y también eso, como que hay que experimentar constantemente, entonces, ¿por qué no usar un dispositivo que no tenga que ver solamente con la cámara de fotos? Entonces, las fotos yo las saco con el celular. También eso me genera a veces una dificultad, porque bueno, también hay que decir que las saco todo lo monto en mi casa, no tengo estudio, apenas tengo una lucecita y un flash, entonces como que también ahí como las condiciones de repente están un poco limitadas a la hora y como que trabajo mucho la estética, mucho el color, mucho la composición en sí, de cómo me estoy imaginando estos espacios. Entonces como que hay veces que también eso me genera como algún frustramiento, por decirlo, porque digo, ay, ¿por qué no tengo una luz? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me voy al estudio y ya está? Pero bueno, también eso es como los desafíos y con lo que vas sembrando, y en definitiva, luego el resultado siempre va a ser positivo. Yo creo que es como constante aprendizaje, me parece que puede ser interesante también. Bueno, trabajo mucho, como les contaba, el color, me interesa mucho determinados objetos que me parece que tengo muy presente por recuerdos, que son el uso de las flores. Cuando iba a la casa de mi abuela particularmente tenía muchas flores, y no flores naturales, por eso estoy trabajando mucho flores secas. Y bueno, y algunos elementos que yo como que crecí, mi niñez, o sea, visualicé, y que tienen mucho que ver con esto. Bueno, yo lo hago y lo compongo como modo de ofrenda y como modo de ritual, por decirlo de alguna manera, y también me doy la posibilidad de jugar un poco con todo esto, que no solamente tenga que ver con determinadas luces y eso, sino como que, nada, estoy como aprendiendo a no dejarme llevar por un método, una estrategia o algo específico, sino que sea como el proceso, que me lo tomo como muy divertido. Es eso, trato dentro de todas las referencias que tomo, y desde un lugar también de lectura y académico, creo que después en sí me parece que todo eso tiene que ver un poco con tomarlo, y que sea la mejor manera para la creación y la composición. Entonces como que me permito trabajar desde muchas luces naturales, luces artificiales, luces de todo un poco. Creo que no estoy limitada a algo en este proceso. Después, lo que vaya a salir en el resultado final y en la instalación, capaz que cambia, y sin duda de repente que va como con una línea un poco más definida, pero ahora el proceso está siendo como muy diverso, y eso, y en conjunto, porque también este es un trabajo que lo estoy haciendo con otra persona, entonces es interesante también traer el proceso que está teniendo la otra persona también. En este caso, o sea, no nos podemos juntar para hacer estas fotos ni nada, pero sí los dos estamos trabajando en paralelo como para ver por dónde vamos, ¿no? Que creo que es re importante al hacer un trabajo en conjunto. Este es el proceso que está teniendo Julio. Julio no es fotógrafo, no es artista, es investigador, entonces también eso es como bastante interesante, porque, bueno, él también le pidió como ayuda a su hijo, que lo ayudara a sacar las fotos. Entonces es como eso, como permitirnos como jugar dentro de todo este universo, y eso es como lo más rico, lo que valoro yo en un proceso particularmente.
trabajo hace mucho con estas temáticas, hace 5 o 6 años que vengo desarrollando procesos, y son todos procesos bien diferentes, pero puntualmente este es el más diferente de todos. Porque me encuentran como muy interesada en determinadas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, más allá del armado y del espacio doméstico que vayamos, y me tiene como también muy ligada al recuerdo y a la memoria, que son como temas que siempre están presentes. Entonces, como eso, como también darme la oportunidad de repente de ficcionarlo, de imaginármelo diferente, y traer como elementos que sumen a la búsqueda que estoy haciendo, porque no deja de ser una búsqueda obviamente vivencial y personal y familiar, pero bueno, estoy tratando de que estos procesos sean diferentes a los que he venido haciendo. Por eso creo que está bueno como eso, darse todas estas posibilidades de creación. Ahora es como la manera que encuentro de llevar adelante para que me divierte y que me haga bien, porque en definitiva son procesos muy movilizadores también, el trabajar con cuestiones más identitarias, y pueden bajonear muchas veces. Entonces, en mi caso, trato de que sea lo más divertido posible, porque ya para el bajón tenemos todo lo que nos rodea, entonces como que creo que darle como esa impronta de que sean cuestiones que sí que son importantes visibilizar, pero también como que el proceso sea de la mejor manera para una, ¿no? Porque nada, qué mejor que disfrutar de lo que uno hace o lo que uno intenta hacer. Esa es como la premisa principal, digamos. No sé si tengo... Sí, ¿qué ibas a decir, Mayra? No, quería ver cómo iba de tiempo. No, estás perfecto. Si es por eso, estás perfecto. Pensé que de repente me No, había pasado o algo. no, impecable, impecable. No, primero, muchas gracias por la presentación y bueno, por mostrarnos todo tu trabajo. Y a mí una de las primeras cosas que se me cruzaron por la cabeza en cuanto empezaste a mostrarnos y a hablarnos, vos dijiste, creo varias veces, que estás trabajando en estos temas hace mucho tiempo, y me gustaría saber cómo en tu interior y para vos tu mirada sobre estos temas ha cambiado y se ha transformado a la par de que los proyectos hayan pasado y que, bueno, vos hayas estado metida en todo esto. ¿Cómo se ha transformado tu mirada sobre estos temas, bueno, a lo largo de los años y bueno, específicamente? Bueno, sí. Yo ya te digo, en el 2013 fue cuando hice mi primer proyecto, como un poco como la búsqueda, ¿no? En estas cuestiones, como más desde el lado de lo artístico en sí específicamente. Y bueno, y después en esta transición y en este camino me fui dando cuenta que también era un tipo de visibilización que se estaba transformando en un activismo, porque era muy recurrente las temáticas que trataba, porque, bueno, era como también, y hablarlas desde la primera persona, ¿no? Desde yo, mujer racializada, etcétera, etcétera. Entonces, como que me parece que también, o sea, elevar nuestras voces es súper necesario, y más los artistas, les artistas racializados, que lamentablemente hay veces que son invisibilizados, y que bueno, y que otras personas cuentan las historias desde el mejor lugar. No vengo a decir, ni tampoco quiero decir eso que solo los artistas racializados tenemos que contar las historias, al contrario, pero digo que hay veces que está bueno ceder algunos espacios y dejar que esas personas hablen con voz propia. Entonces como que me pasó eso, que lo artístico se iba convirtiendo en militancia y en activismo, y es difícil salir de esos lugares a veces, porque me estoy dando cuenta que todo el camino que tengo, siempre, o sea, trato de referenciar algunas temáticas que sí, que son vivenciales y que vienen desde procesos mucho más anteriores de los que yo era nacida, ¿entendés? Entonces como que creo que sí, que ha modificado
me siento como que hay un crecimiento, no solo a nivel artístico, sino a nivel social, y que cada proyecto que hago me lleva a involucrarme más, y buscar otras opciones, no solo a nivel artístico, sino obviamente a nivel más comunitario, y eso como que me parece bastante interesante también cuando hago los trabajos. A mí me ayuda muchísimo participar de espacios, de colectivas que están en determinadas luchas, y eso lo tomo así como algo como súper valioso, ¿viste? Algo muy poderoso, y que en definitiva está reflejado en cualquier obra que haga. Entonces como que ahí sí noto un cambio, y sí un crecimiento, y un interés mucho más particular, porque quizás de repente desde mi primer trabajo, que fue Montevideo Afrotown, hay un cambio, y hay un crecimiento, y ahora como que estoy como metida en cuestiones un poco más profundas, y también como que intento como, ¿no? Que también que otros se contagien de eso. Por eso te digo, está bueno desde el lugar que tengo yo hoy en día, que la verdad que muchísimas oportunidades he tenido en el transcurso de estos años, pero también veo que es difícil a veces también la llegada que podemos tener nosotros. Entonces, como contagiar también a otras personas que están empezando, o que de repente le interesan trabajar algunas cuestiones que les es difícil. Entonces, como que me pongo desde ese lugar siempre, tanto para la creación como para otros ámbitos. Bien, y antes de dejarte hasta para el final, Mayra, quería volver sobre algo que mencionaste, porque un poco lo hablaste, pero quería que me contaras un poco más, que nos contaras un poco más sobre eso de dejar entrar a alguien más en tu proyecto. Y sobre todo quiero saber si en algún momento vos dijiste, bueno, tengo que hacer todo un trabajo yo misma para entender de que esto se averió y de que hay alguien más también como metiendo como tijera, como quien dice. ¿Te pasó eso o de entrada pudiste como asimilarlo bien y ta? Por lo general, los procesos y los proyectos que hago son muy pocos los que los hago sola. Casi siempre tengo como proyectos bastante cooperativos y participativos. Montevideo Afrotown fue un proyecto que yo empecé y para 50 personas por el proyecto, 60, todas de manera colaborativa. Recién estaba iniciándome en la fotografía, básicamente, con un primer proyecto, y obviamente no tenía ni idea cómo aplicar a algún fondo, cómo recibir alguna ayuda económica. Entonces fue desde el teje de la colaboración y de los amigues que participaban, desde ir a buscar determinado vestuario, desde ir a ayudarme con las luces, con el maquillaje. Entonces creo que trabajo desde ese lugar siempre. Cuando tengo que hacer procesos en solitario, como más individuales, siempre me apoyo mucho en mi familia. Los últimos que hice tienen que ver muchísimo con que trabajo mucho con mi mamá, entonces como que por ese lado hay como un refugio y un sostén, a eso es lo que voy. No concibo como la creación y la práctica contemporánea de la individualidad. Siempre como trato de abrir un poco, ¿no? Los procesos, y creo que es a nivel general, de abrir el proceso y de abrir para el intercambio, y todo aporta. Entonces como que no puedo transitar algo sola, siempre como que busco compañeros ahí que estén y que ofrezcan así como de sostén, sí. Bien, buenísimo. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Ya volvemos con vos en la etapa final. Y les recuerdo a todos los y las demás que si alguno o alguna tiene una pregunta, se la guarda y sobre el final, cuando abramos la etapa en la que van a estar las tres, ahí escribe su nombre o levanta la mano, le damos la palabra, le activamos el micrófono y se las hace. Así que bueno, Mayra, te dejo y ahora... Sabrina, te doy a vos nuevamente la bienvenida para que pases adelante y nos cuentes un poco sobre Cajón Abierto
y antes voy a hacer una brevísima presentación sobre tu proyecto, que bueno, es un proyecto que comenzaste a desarrollar en el marco del programa Prácticas Creativas del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, y Sabrina define este trabajo como una respuesta a la incomodidad de exponer su cuerpo a la cámara y explora las apariencias y el paso del tiempo con autorretratos inspirados en la fotografía de su madre como modelo de los 80 y naturalezas muertas construidas en el estudio. Sabrina, si te parece, te doy la palabra y sobre el final vuelvo para hacerte algunas preguntas. Muchas gracias. También gracias a Mayra, que yo doy fe de su generosidad, de que siempre estuvo muy abierta a invitar a los demás fotógrafos a formar parte de la comunidad de fotógrafos, y así que nada, te agradezco, Mayra. Bueno, sí, mi proyecto, que empecé hace más o menos un año, viene también de una búsqueda identitaria, de investigar quién soy, pero más desde un lugar como desde adentro hacia afuera. Yo vengo del mundo de la moda, de la fotografía comercial, entonces como que también fue un poco inevitable no solo pensar quién soy, sino cómo me ven. Entonces como que ese también fue un poco eh, el disparador para empezar este proyecto. Voy a compartir. Eso, como que fue un poco el disparador, no solo pensar cómo yo me siento o quién soy, sino cómo los demás me ven. Entonces, como que me pareció natural pensar cómo yo veía a las mujeres de mi familia, como que esa fue mi primer reacción, y buscar un poco en el archivo familiar, como que inmediatamente dije, tiene que haber una relación entre quién soy yo y quiénes fueron o quiénes son las mujeres de mi familia. Entonces como que mi primer impulso fue buscar en el archivo. Hay fotografías de mi bisabuela en su casamiento, que se casó a los 15 años, después mis tías, que son 4 mujeres, y después al final, que increíblemente fue al final que me di cuenta o que empecé a reflexionar sobre el hecho de que mi madre fue modelo, eh, eh, o sea, cuando ella tenía, en los 80, cuando ella tenía alrededor de 20 años, antes de tenerme a mí, eh, que tal, fue como un paralelismo bastante importante el darme cuenta de que yo era la fotógrafa, la que tenía la cámara, la que tenía el punto de vista, y mi madre era la que modelaba, la que estaba como del otro lado. Entonces como que tuve algunas reacciones a ese hecho, y como que mi primer interés fue como ver de qué manera yo me fotografiaba a mí misma, que increíblemente también era algo que nunca había hecho, como que el autorretrato era algo que no formaba parte de mi práctica, entonces sentía que correspondía antes que nada ponerme en ese lugar del autorretrato, y también como una parte de las dificultades que enfrenté fue el hecho de entender qué hacer con el archivo, porque a veces las imágenes de archivo son como muy atractivas y tienen esa cosa de que siempre nos gusta verlas, pero no quedar solo en que el proyecto sea mostrar el archivo, sino como tener una respuesta. Y bueno, algo que me interesó mucho de sostener o mantener del archivo era la materialidad, como que quería que lo corpóreo sea aparte también había algo como del cuerpo físico que era muy importante, entonces quería tener como una sensación, eso, física, corpórea, integrada al proyecto. Y en este caso, como mi primera experimentación con el autorretrato fue con una cámara de gran formato, en vez del celular, Mayra, yo me fui para el otro lado totalmente, eh, que también era la primera vez que usaba una cámara de gran formato, eh, que también implica otro proceso mucho más lento, mucho más contemplativo, como que me pareció una herramienta correcta para este primer enfrentamiento conmigo misma de alguna manera. Pero también me di cuenta que fue tal la sensación de inseguridad y de vergüenza que tenía con esto de autorretratarme, que mi primer impulso fue mantenerlo como negativo. O sea, la realidad es que nunca llegué a ver estas fotos en positivo, eh, que es algo también como particular, pero me pareció que correspondía dejarlas en lugar de negativo, también para como irme descubriendo yo de a poco. Y algo que reflexioné después del hecho del negativo, que me pareció muy interesante, fue que el negativo es como
el elemento básico de la fotografía del cual se reproduce las copias, ¿no? Entonces como que había algo de la reproducción, de la maternidad, de encontrarme yo en un lugar como de tener 31 años, todavía no ser madre, pero ser hija, como que también empecé a observarlo desde ese lugar. Eh, Obviamente después de sacar la foto, ¿no? Como fueron reacciones que fui teniendo, eh, como que mi impulso casi siempre es más visceral y después paso más a lo conceptual. eh, y bueno, y después también o sea, siguiendo buscando en el archivo, encontré esta foto que se transformó un poco como en una obsesión, primero estéticamente, eh, y después como que traspasé un poco esa inseguridad, ese sentimiento de querer esconderme un poco atrás del negativo, eh, al ya no sentirme tanto como una víctima de, ay, no quiero que me vean, o no quiero sentirme tan insegura, sino a pensar nada, que también había como cierto empoderamiento en esa imagen. eh, y también un poco con el tema del tratamiento del archivo, en este caso, eh, yo la escaneé y la retoqué, como que quería que tuviera también un poco de intervención mía, de no dejar el archivo como estaba. Entonces esta foto en realidad tiene algunos retoques que no son muchos, pero como que quería intervenirla de alguna manera. Eh, y también tiene algo como de mi madre, porque ella es mi madre, como un personaje mitológico, porque en realidad mi madre es la que yo veo ahora. Esta persona para mí es, o sea, es de otro mundo, o sea, me cuesta mucho como reconocerla, eh, y también como algo un poco, no sé si morboso o cómo llamarlo, pero de pensar que había un fotógrafo mirándola en esta actitud o diciéndole levantá el cuello. Entonces como que también ahí me cambió un poco la perspectiva y me puse a pensar un poco también en la dinámica de fotógrafo, modelo, que seguro en esta época eran hombres, entonces también como la mirada masculina, nada, que eran cosas que no las había pensado antes, y tampoco las había pensado yo como fotógrafa de moda. Yo siento que también cuando era fotógrafa de moda, que ahora ya casi que no lo hago, pero en ese momento yo misma tenía una mirada masculina, de objetificar o de seguir ciertos patrones de cómo la mujer posaba, que bueno, que creo que ahora ya están mucho más sobre la mesa y que ha cambiado un poco, pero bueno, en relación a mi madre, porque era mi madre, empezaron como todas estas reflexiones. Eh, entonces también desde acá surgió como el elemento más performativo y no tanto como el esconderme atrás del negativo, sino empezar a pensar en, nada, en ver estas fotos y ver cómo yo podía eh, transformarme en ese personaje o ser un personaje en mí misma, vamos a decir. Este es un collar que mi padre le regaló a mi madre cuando ella cumplió 30 años y mis padres me lo regalaron a mí cuando yo cumplí 30. Entonces como ver cómo se transformaba nada, ese legado o esa historia familiar. También eso, como de encontrar yo mi lugar en esa familia, en esa historia, eh, que eran cosas que como que las vivenciaba, pero no las llevaba al trabajo y me parecía, bueno, y la S de la caravana es mi nombre, entonces también como algo de una impronta más mía, más moderna. eh, pero bueno, entonces, y también en la segunda foto en la que se ve en el medio, eh, hablando más técnicamente, lo que hice fue un proceso de refotografiar muy largo, o sea, muy tedioso, que fue primero escanear la foto, imprimirla, refotografiarla, o sea, perdón, lo primero que hice fue proyectar la imagen en una tela. Primero la escaneé, después la proyecté en una tela, le saqué una foto, la imprimí y después la agujereé y le pasé el collar. O sea, no es que hace una diferencia, pero me parece interesante como contar cómo la hice, porque creo que también el elemento ese de las capas y la refotografía es importante y también tiene que ver con eso de las capas de la historia familiar y de las cosas que se van sumando en el tiempo. Después también continuando con esto del elemento performativo, eh, son unas prendas, es una remera y una pollera que
que fue lo que usó mi madre en su primera cita con mi padre. Increíble que las haya guardado hasta el día de hoy, o sea, algo insólito. Entonces también quería yo como sentir o sea, ver qué se sentía ponerme esas prendas, como algo muy personal, porque yo entiendo que si vos ves las fotos y no sabés, que esa es otra dificultad que encuentro, o que siempre me estoy cuestionando, de cómo transmitir lo que significa para mí el acto, o la performance, o nada, la imagen en sí, y cómo transmitírselo a la persona que lo está viendo. eh, y bueno, en este caso lo más importante era que no me entraron las prendas, porque ella tenía 19 años, y también después viéndolas, como que encontré algo medio como de un parto, siento como que estoy saliendo tratando de salir por esa remera, y sigo encontrando como ese elemento de maternidad, de transformación, eh, y nada, de encontrarme yo en un lugar extraño. A ver. Bueno, también, continuando un poco con lo performativo, también empecé a incluir eh, como más elementos de arte, muchas flores también, que para mí las flores en un principio eran como un elemento estético, también por mi lenguaje que viene siendo, o sea, que es un lenguaje muy comercial, muy heredado nada, de esas estéticas de la moda. Y después de a poco se fue transformando también en un elemento más simbólico de estas transformaciones, del memento mori, que es como esa conciencia de que uno se va a morir, la idea de que la flor en sí, la flor que te llevas a tu casa, es un elemento muerto, porque una vez que vos la cortás, ya pasa a ser algo muerto. Entonces empezó a tomar como otro significado eh, dentro del trabajo. Y bueno, también el tema de la artificialidad, que en mi trabajo como que la respuesta más clara hacia esta cuestión de la belleza y de cómo representar la belleza y la feminidad, había algo muy artificial también. Obviamente en ese archivo obsesión que yo le llamo, que es esa foto inicial, había algo muy artificial también. Entonces, bueno, estas son también como naturalezas muertas, y esta foto la hice con Marina hace tiempo, pero también sentía que formaba parte de esa cosa de inyectar algo nuevo, de la transformación de nuevo, y nada, de la artificialidad como hecho de construcción. Y bueno, justamente como construcción, esta idea de escenificar. También por venir de ese mundo comercial, yo venía muy acostumbrada al armado y al generar mundos, o sea, no me considero una fotógrafa documental. Entonces estas fotos en realidad, lo que yo encontré más interesante fue el hecho de hacer fotos de manera como muy visceral, y lo que yo sentía que los elementos eran como muy caprichosos de alguna manera, y una vez que empecé a hacer como la secuencia y empecé a ver qué era lo que estaba haciendo realmente, empecé a encontrar como estos hilos constructores y estas respuestas a las preguntas que tenía. Entonces también hay fotos que pertenecen como a otros proyectos, pero que siento que forman parte como de este proceso en particular. Y bueno, las naturalezas muertas, como también decía Mayra, que también te ponen como en un lugar de la historia del arte que tenés que tener cierto respeto, porque es algo que desde la pintura se hizo desde siempre, y bueno, esta idea también de que en realidad las naturalezas muertas tienen algo como de transformación y de referenciar el hecho de que en algún momento nos vamos a morir, como que tienen mucho ese elemento de la muerte. Entonces también siento que hay algo como de incomodidad. Yo siempre como que tengo 3 palabras que me las dejo en mi cabeza cuando estoy haciendo foto, que es la incomodidad, porque siento que es un elemento que me motiva y que me guía a generar como ciertas tensiones. El glamour, que es una palabra horrible, pero no sé de qué otra manera describirlo, como esa cosa media sensual y media comercial de alguna manera, que también siento que me representa y que es parte de mi lenguaje. Y bueno, esta idea de la transformación y
de la muerte, como hablar de la muerte desde un lugar que no sea terrible, sino como más natural y familiar y de la vida. También me pasó que hace menos de un mes se murió mi abuela y como que empecé a darme cuenta de que claramente lo que estaba haciendo tenía mucho que ver con eso, como con la muerte y con el enfrentar la muerte de una manera directa y de hablar de ciertas cosas con menos miedo. Es muy personal, son como reflexiones muy personales, pero bueno, que las fui llevando al trabajo. Acá de nuevo, el título Cajón Abierto para mí es como ese miedo y ese terror a estar expuesta a que te vea otra persona cuando vos ya no tenés más control sobre cómo te ves. Como volver a esa idea de que a mí lo que más me importa es saber cómo me ven, no solo quién soy, sino cómo me ven. No sé, un velorio a cajón abierto implica que esa persona está siendo juzgada físicamente de alguna manera, sin tener el menor control, sin tener la menor respuesta, que me parecía como una escena muy fuerte y que en esta imagen del negativo también un poco la veía reflejada. Y después, no sé cómo estoy de tiempo, si puedo comentar alguna cosa más. Sí, dale, sí, Esa es la terminar. última. Sí, Ahí esta va. idea. Y después, por último, que ya lo comenté un poco, pero como la importancia de la secuencia en los trabajos fotográficos. A mí me cuesta mucho ver imágenes una por una. También creo que es porque con Marina fuimos a la Facultad de Comunicación Audiovisual y tengo un poco como el lenguaje del cine muy presente. Entonces esa idea del montaje, como que yo siempre entiendo los mensajes de una imagen a la otra. Me cuesta mucho ver las imágenes solas. Eh, entonces también eso, como la dificultad y al mismo tiempo la importancia de secuenciar, de ordenar, de editar qué fotos entran y qué fotos no. Ese acto genera como contenido nuevo y le da como valor nuevo a las fotos que hago. Eso. Bien, bueno, Sabrina, muchísimas gracias. Me surgen un montón de cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Lo principal es noto como esta gran tensión, ¿no? En este trabajo entre la imagen que está viva y que puedes modificar y puedes controlar, con la imagen que está muerta, entre comillas, y no tenés manera de cambiar y afectar para que los demás lo vean como vos querés que lo vean. También toda esta cuestión de las naturalezas y eso. Igual me gustaría enfocarme y preguntarte sobre una cosa particular, y es toda esta cuestión que un poco comparte con el trabajo de Mayra, y es el tema de, de dónde está el fin. Quizás no es el fin la palabra que quiero buscar, pero ¿dónde está para vos, en tu experiencia, el fin de este trabajo? Sí, en ese como acto performático que haces para trabajar cada una de las fotografías, o en la fotografía en sí misma, porque yo imagino que en esa cuestión de la performance también hay un poco, y quizás hay mucho de esa exploración que vos querés buscar. Entonces, ¿dónde ves vos que está en realidad como este resultado? ¿Allí o quizás o en la fotografía misma? ¿O la fotografía es como algo más residual, no en el sentido peyorativo, claro, sino como un efecto de esa propia performance? No sé si me entendiste porque... No, sí, perfecto, y es una re buena pregunta. Estuve también experimentando con video, porque me parecía como una herramienta que tenía también como mucho sentido para la parte performativa, pero definitivamente a mí lo que me interesa es la imagen final, que me parece que me da la capacidad de construir mucho más, de escenificar mucho más, y no el acto ya sería demasiado para mí el video. Pero no, el fin me parece que es la fotografía y también, como decía al principio, a mí me interesa mucho lo corpóreo y la materialidad, entonces me imagino como que el fin del trabajo, yo no sé si iba por ahí por tu pregunta, pero como que el fin del trabajo sea, o sea, que no viva solo en imágenes, sino que sea una exposición o una instalación donde también haya elementos como de la parafernalia de todo este proyecto, que ya sea, no sé, el lápiz de labio de mi madre en una servilleta. También me quedé con muchas flores del funeral de mi abuela.
Entonces, como incorporar un poco esos elementos que tomen cierta vida, incluso el negativo, como llevarlo a un lugar físico, que convivan con las imágenes, pero me imagino como un contacto más directo con los elementos en sí, que aparte son elementos que me parece que todo el mundo se puede relacionar. Entonces ese sería un poco el fin. Bien, bueno, Sabrina, muchísimas gracias por la presentación. Ya volvemos con vos en un ratito. Antes de pasar a la siguiente presentación, igual quiero volverles a recordar que al final de todo pueden hacer preguntas a las tres, en generales o particulares, así que si alguien tiene en ese momento, lo único que tiene que hacer es levantar la mano, apretar el botoncito ahí de levantar la mano, o escribir su nombre en el chat, que le vamos a dar la palabra, le vamos a habilitar el micrófono. Así que como queda solo una presentación, vayan empezando sus preguntas que queremos que participen y mucho. Así que, bueno, ahora sí, Marina, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Quedé para lo último mejor. Sí, sí, para el cierre, para cerrar con todo. Breve resumen de lo que nos vas a presentar. Partiendo del estudio sobre su propio recorrido fotográfico, Marina advierte temáticas omnipresentes y representaciones claras que se proyectan en una búsqueda sobre la relación de la fotografía y los objetos sujetos que la componen. Ella se hace un par de preguntas y son: ¿qué cuentan y qué representan y cuáles son los mensajes detrás de esos registros? Marina, yo te doy la palabra y lo mismo de siempre, vuelve a intervenir al final. Así que te dejo. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias a las chicas por la invitación. Para mí es un ejercicio en realidad hacer esto porque es como un proceso muy, muy personal, no estoy trabajando con nadie, entonces haberlo empezado como a redactar y hacer ya la presentación es como una bajada a tierra que estuvo buenísimo. Yo me contacté antes que nada con una fotógrafa argentina que me encanta, que se llama Violeta Capazo, que es una joven que la deberían conocer porque está buenísimo lo que hace. Y ella me contacté con ella para hacer una revisión de portfolio porque mi intención era hacer un fotolibro. Hace 15 años más o menos que saco fotos y bueno, siempre como que fui hacia los mismos lugares, son fotos más que nada documentales, medio al pasar, por lo menos esa es como la mayor parte del trabajo que tengo. Bueno, nada, entonces de la revisión con ella del portfolio surgieron como algunas otras preguntas que en realidad me llevaron a hacer otra investigación que no tiene nada que ver, que es desarrollar como un estudio sobre los objetos que había en las fotografías y que contaban, y empecé como a desarrollar fotos a partir de eso que no son como fotos que vayan a ir en ese libro, que es un libro objeto, lo que yo me imaginé inicialmente, sino que en realidad son como otro estudio y es lo que ahora me gustaría compartir. Ya lo voy a compartir. Perdón. Ahí ya voy, porque esto lo practicamos, pero... Sí, sí, tranqui. Ahí voy. Bueno, nada, esto elegí como una foto de portada para arrancar a hablar del proyecto, porque, bueno, de esa reunión que les comentaba que tuve con Violeta, ella como que me ayudó a hacer una selección de imágenes de todas las fotos que le pasé como todo mi archivo, onda, miralo, y fíjate qué encontrás, y lo charlamos, y bueno, eso fue lo que vimos, fue como que había algunos conceptos que se repetían a lo largo de todas las fotos, y bueno, empecé a fijarme en lo femenino, como la visión, los estereotipos, los enfoques, también como un retrato de lo que no iba más, de ciertas prácticas que no iban más, o también estéticas, o bueno, lugares que están como empezando a desaparecer. Lo que está a punto de desaparecer es lo que pongo ahí, que son como una inquietud por todas las cosas que están como al borde de la muerte. Es como que empecé como a notar que era eso un poco lo que unía todo el trabajo. Y bueno, y anoté algunas palabras claves que eran dejadez, época, feminidad, pasado de moda, color, pintura, perfume, objetos. Y ahí me metí todo en un universo de los objetos, que es como lo que más ahora me atrapó. Yo además trabajo como
en dirección de arte, como asistente y como en rodajes de publicidad y en cine. Y bueno, tengo una relación muy grande con los objetos, además de que los colecciono. Entonces, bueno, empecé como a... Se me dio como, obvio, era esto, en realidad tenía que meterme a estudiar qué me significan los objetos y qué objetos fotografío para entender todo. Bueno, una de las referencias que usé, y que es como también así fundamental para mi trabajo, son las abuelas, mis abuelas. Además yo vivo en la casa que era de la abuela de mi pareja, entonces convivimos con un montón de objetos de abuela, que nos elegimos quedar. Me hice alguna amiga vecina, que también, no abuela, pero grande, y como todo ese universo de lo viejo y de lo anterior me conquista mucho. Y bueno, y empecé como, bueno, de nuevo, las feminidades, ¿a qué me refiero? Bueno, como a la belleza, a la peluquería, los peinados, la depilación, todo eso lo veía como, yo tengo como una gran obsesión por las peluquerías y todos esos centros estéticos que ya están como dejando de ser, porque tienen como, ya no es, nadie va a hacerse los ruleros a la peluquería, o al menos eso pienso yo. Bueno, nada, y el lugar que tenían las mujeres también en la recopilación y el orden de archivo familiar, en la comida, el agasajo de la familia, la limpieza, el cuidado, como todos los roles más femeninos. Esa foto es un álbum que encontré, es una foto vieja del celular, que encontré un álbum tirado en la calle, y una señora le dedicó como a todo el álbum a hacer específicamente qué fecha, qué se cumplía en ese día, y todas las fotitos tienen como un recordatorio. Bueno, entonces yo lo que marqué como para compartir fueron los ejercicios que yo empecé a hacer para el estudio de estos objetos y que narraban. Bueno, como primer ejercicio, agarré las fotos de otros y ver como qué realidades narraban y qué se hacía presente en ellas. Y bueno, como que de todos los álbums que tengo, estuve haciendo una gran recopilación de fotos, dentro de las fotos, de los objetos que veía y que me llamaban la atención, y como dentro de todo el álbum, a dónde iba yo a buscar las cosas. Bueno, y entonces después, eso, son como varios ejercicios en paralelo que estuve haciendo y que en realidad todavía no están cerrados, sino que forman parte de todo el estudio que estoy realizando, que no sé tampoco a dónde me va a llevar, pero bueno. Después, otro ejercicio que hice fue encontrar, dentro de fotos, estas sí son fotos que yo saqué, empecé a descontextualizarlas, los objetos, y a ver qué significaban en el contexto, si contaban algo más allá del contexto, o necesitaban del contexto para tener como una significación. Ahí observé, por ejemplo, que no todos, o sea, que no todas las fotos, por ejemplo, la primera que puse ahí como el ejemplo de las dos que están pegadas, esas eran como las cosas que a mí me llamaron la atención de la foto, pero sin embargo, y eso te habla de una peluquería, por ejemplo, en el caso de la de abajo, y es evidente que se trata de eso. En el caso de las toallas, por ejemplo, esas toallas así solas de repente no significan nada, pero estaban colgadas sobre unas rocas donde no había nadie, y para mí eran como, estaban habitando una ausencia. Lo mismo, por ejemplo, la otra, la de arriba, que es una bolsa que tiene dos frutas, que en realidad así sola no es nada, pero en el momento en que la tomé, teníamos un auto, estábamos paseando por el Chuy, teníamos un auto de ese color exacto, y fue como, wow. Nada, esto es todo a modo de reflexión de cómo los objetos pueden contarnos o pueden no contar nada de del lugar que ocupan. Bueno, esto es otro ejercicio que también, nada, es éfrasis, que fue una palabra que conocí ahora, que en realidad es como describir una foto hasta el final, y ahí como que lo tomé también en ejercicio de decir, bueno, esta fue una foto que yo tomé al pasar, la tomé al pasar hace muchos años, no sé, ahora 10 años, que estoy también con esa obsesión marcada de las peluquerías, y bueno, en realidad lo que hice fue revisar punto a punto todas las cosas que aparecen en la foto y que me llaman la atención. Si podemos ver también que en la foto hay una persona que no me vio, y que también eso es como todas las fotografías que estuve tomando y que por lo general son mis fotos,
son como medias de pasadas y medios de canuto, porque como que me da tremenda vergüenza pedirle a la persona, hey, mirá, te quiero sacar la foto. Entonces, nada, en realidad también me llamaban más la atención los objetos, los frascos de plástico bajo la fotografía arrugada de la chica con pelo rosado, el tubo luz encendido y el día afuera, la cortina torneada sostenida por un gancho, los jarros de cerámica sosteniendo cepillos, la radio, la pileta, el caño rojo, el póster con cinta en la pared, el doblez, el reflejo, la espalda de una señora con buzo negro y rojo, estaba haciéndose los pies a alguien, las sillas, las tachas, el cuero, la pileta para lavar la cabeza, el cable del enchufe. Nada, ejercicios como para desarmar todas las imágenes y entender qué es de todo esto lo que yo estaba fotografiando. Y que en realidad es todo, es absolutamente todo el universo que está compuesto en la foto. Bueno, acá es lo que contaba, como que todo este estudio sobre el recorrido fotográfico en realidad se terminaba transformando en un estudio sobre la fotografía y los objetos. Los objetos como anclas a un tiempo, a una realidad y estilos que van quedando obsoletos. Los objetos de las fotos, la construcción de universos y cómo las fotos también que había tomado y todas las fotos que tengo son como un recorte de la realidad que te llevan como a otro universo. Yo muchas veces le saco una foto, una fachada que está recontra vieja, con un cartel que puede ser de los años 70, pero vos al lado en realidad tenés un edificio súper moderno, que en realidad yo no lo elegí, y como en ese universo de toda la selección de fotos para un libro, como que quedaba como un mundo en sí mismo que es como proyecto de una mirada que desarrollé. Esto es una referencia a un proyecto anterior que tuvimos con amigas, una colección de objetos para escenografías, para alquilar para escenografías, y bueno, nada, lo usé para referenciar porque son así como cómo se desarrolló la mirada, que es objetocentrista, como una conciencia hacia lo inanimado, y cómo se puede describir una persona a través de los objetos y generar un archivo así poético. Bien, entonces después, nada, lo otro que seguí haciendo es revisar mi colección de objetos, que tengo un montón de cosas. Acá agarré como las cosas que tienen más que ver con la identidad de las abuelas y las cosas pasadas. Y lo mismo, la pregunta, y siempre preguntas de qué puede generar estos objetos, si son materialidades olvidadas, si dan contexto o lo quitan, y que algunos objetos en imagen y apariencia son solamente un aspecto, pero debajo de esos aspectos se encuentran capas de memoria, y que bueno, que eso también es como muy personal, hacia dónde te llevan esos recuerdos. Y como para ir terminando, nada, estos son también ejercicios que hice de objetos, todo como muy ligado también, además de lo de los viejes, como una cosa muy infantil, muy de juego, muy de colección que tengo. Ay, me queda poco tiempo, pero está. La fotografía también, otro ejercicio como dispositivo para recordar, los objetos como disparadores de recuerdos. Yo fui a la casa de mi vecina, Elena, que estuve mucho tiempo deseando ir a fotografiarla porque su casa me parecía increíble por el tema de los objetos y de que estaba como a punto todo estaba como quedado en un tiempo que ya no iba a estar más. Y bueno, nada, cuando al final falleció y yo pude ir un día en plena cuarentena que vi que estaban sacando cosas, me metí para adentro como desesperada a sacar fotos. Y nada, también hice un video que no sé si valdrá la pena verlo, que hablaba como de qué queda cuando ya no queda nada. Dura 1 minuto, no sé si me da tiempo. Sí, creo que podemos verlo, sí. Sí. Bueno, voy. Me tengo que sacar el coso. Oigan,
Bueno, nada, ese es el video que hice. Bien. Y bueno, creo que terminé. Ah, no, me queda una última cosa que era, nada, esta recopilación de fotos que en realidad no tiene mucho que ver. Era como el inicio de todo del estudio para hacer el libro, venía como mucho más por este lado. Y también hice referencias como a lo femenino aplicado a la mirada, de acuerdo a los estereotipos visuales de lo rosadito y el rococó y el volado, y como una identificación con eso. Son fotos así como puse ahí de vivencias de viajes, paseos, vagancia, nada, recorridos. Creo que me quedo por ahí. Bien, perfecto. Bueno, Marina, muchas gracias. Antes de pasar a la etapa final, me gustaría preguntarte, porque me quedé con algo del principio. Sí, no me estaba fijando, perdón si estaba con vos. Porque esa cuestión de de decirle a la fotógrafa argentina, este es todo mi archivo, esto es todo lo que he hecho yo, me parece un acto de como, primero como de desprendimiento quizás muy importante y como muy sacrificado también lo veo, porque ¿cómo fue tu proceso interno en ese? ¿No te generó mucho drama hacer eso? ¿Te fue como también algo liberador? ¿No le diste mucha importancia? Yo al menos lo veo como ese acto de, bueno, todo esto es lo que hice, lo tenés a tu disposición para, bueno, para decir lo que quieras, es como muy impresionante en algún punto eso. ¿Cómo lo viviste vos a eso? Capaz no te generó nada, o capaz sí. En realidad fue como un alivio porque hace años sueño como con poder editar. Tengo un problema grandísimo con editar el material, que no sé qué, o sea, quiero mostrar como en un objeto, libro, todo lo que he hecho, pero no entiendo cómo asociar las imágenes. O sea, sé que todo tiene como un universo común, pero me costaba como visualizarlo yo sola, y al contrario de lo que dicen las chicas, o lo que decía Mayra, del arte colaborativo y de trabajar mucho en conjunto, por lo general yo hago todo como muy para adentro, todo ha sido como viajecitos míos, paseos, o sea, es como una colección de fotos en realidad, lo considero como más así, de momentos y de instancias creativas, pero muy personales. Entonces, al contrario, para mí era como alguien que, por favor, agarre esto y me diga qué mierda hago, porque nada, como que no podía yo sola sistematizarlo. Si bien ella me vino con la bajada, que ella además le gustaban las fotos y tuvimos como un intercambio que estuvo bueno, nada, que me dije, sí, era esto, pero gracias, porque sola así no me hubiera, o sea, o sí, pero no sé, como que necesitaba la visión externa para que alguien me dijera, ok, era esto, sí. Claro, sí, fue como un Inseguridad, más que ejercicio nada. Como un ejercicio de bueno, más alguien que liberador. agarre esto. Sí, Al no, contrario, no me dio vergüenza cero, o sea, era como más, no sé, hacete cargo, fíjate. sí, no, te preguntaba porque eso en algunos casos es como todo un tema mostrar y darle a otra persona como eso ya sea para que te dé una guía o para que te pula o filtre o lo que sea, pero es como todo un tema y nadie quería saber cómo lo habías transitado, pero bueno, si fue liberador, muchísimo mejor. Así que bueno. Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo. Y ahora, si estuviésemos en el centro, pasarían las tres a sentarse adelante en el escenario conmigo, pero dado que estamos en esta faceta virtual, eso obviamente no va a pasar, pero de nuevo, les recuerdo a todos y a todas que ahora se habilita la parte de preguntas del público, así que si tienen alguna, nada más levanten la mano o escriban en el chat y enseguida les habilitamos el micrófono. Como todavía no hay preguntas, voy a arrancar yo con una para las tres, porque es algo que un poco se desprendió, creo que en los tres casos, y es cómo los tres son proyectos en desarrollo y que sean en desarrollo en este momento significa que están siendo desarrollados en un momento en el que no es muy normal, no son muy normales nuestras vidas. De hecho, bueno, estamos en una charla virtual por eso mismo. Entonces quería preguntarles si en algún punto toda esta situación de estar encerrados
bueno, acá en Uruguay es un poco, de a poco se empieza a abrir, pero de todas maneras estamos todavía transitando por una cuarentena. Si en algún punto eso había influenciado en su trabajo, si les había planteado obstáculos, cómo hicieron para resolverlos, si por otro lado no significó nada en sus trabajos. Nada, eso, quería saber. Quizás siguiendo el orden de las presentaciones, arrancamos con vos. Mayra, ¿te parece? Bueno, no, para mí fue como un desafío y una constancia de tener que producir. Como que me ayudó un poco el confinamiento, esta pseudo cuarentena, que en realidad no fue tan marcada, pero sí como constancia de los días, de pensar y de repensar estas ofrendas y estos rituales que estoy creando. Entonces como que sí, me parece que influyó, pero positivamente. Porque también me permitió conectarme un poco más con este trabajo y focalizarme solo en eso. Yo, como participo también de otros espacios y otras creaciones artísticas, entonces como que, nada, también que estar en mi casa, de no salir tanto, de no juntarme con amigas, entonces como que deposité como toda la creación para realizar el proceso, y creo que fue muy poco tiempo, y eso es lo que me tiene asombrada, que los resultados que he logrado a corto plazo, que fueron bastante positivos. Para mí fue como bastante beneficiador. Buenísimo. Sabrina, ¿cómo fue tu caso? Sí, creo que en mi caso también, al ser todo trabajo de estudio y de como darle mucha importancia a la construcción y a cosas que son bien de interior, vamos a decir, eh, nada, no tuve también el tiempo, ¿no? Tener tiempo para hacerlo como desde tu casa no me afectó tanto. Y después algo interesante que pasó también fue que las primeras 2 semanas de cuarentena intensa las hice en la casa de mi madre, con mi madre. Entonces también pude hacer fotos con ella y pude hablar del proyecto que nunca lo había hablado con ella. Entonces como que también de ese lado fue productivo de alguna manera. Claro, generó como una instancia que a priori quizás no habías pensado que... No. Bien, ¿y Marina? Bueno, en mi caso en realidad empezó la cuarentena y empecé a pensar como, no voy a poder salir a sacar fotos, a recorrer, y todos los lugares estos de los que hablo, que me obsesionan, como que van a dejar, miren, me vino como una paranoia de que van a dejar de existir, que no iban a estar más, que se iba a acabar, que nadie más iba a ir a los bares, a las peluquerías, a las cuestiones, y, y nada, y entonces dije, no necesitas de repente seguir sacando, ya tenés un montón de cosas, revisalas, miralas, y como tal, y ahí empezó como todo ese proceso más introspectivo de nada, eso, de ver sobre lo que ya tenía, cómo trabajar con eso. Después me abrió trabajos en casa, que fue como, bueno, desplegar toda la colección de objetos y empezar como a revisar también dentro de eso, o ver las fotos viejas y trabajar sobre eso. Pero más que nada, eso fue como Bien. Perfecto. Quiero recordarle al público que obviamente las preguntas pueden estar dirigidas a una de ellas en particular. Si bien está bueno que haya preguntas generales, como la que acabo de hacer yo, también si alguien tiene una inquietud o un comentario para uno de los proyectos en particular, obviamente puede hacerlo. Ya tenemos una pregunta del público, es de Fede OPP, y eso es algo que quería destacar. Recuerden que los vamos a mencionar y los vamos a nombrar con el nombre que nos aparece acá, o sea que nada, es solo un aviso para que sepan que lo vamos a nombrar con eso. Fede, te habilitamos el micrófono y podés hacer tu pregunta. Hola, hola a todos ahí. Y bueno, un placer compartir la exposición de Mayra, y la verdad que no conocía a las otras participantes, pero muy buenos laburos. Y nada, Mayra, decirte que la verdad que cuando dijiste Afrotown y ahora lo que vi de tu trabajo, me encantó. La verdad que estoy como... explotó todo. La verdad que me encantó mucho. Y te quería preguntar, ¿por qué no hay fotos por ejemplo,
de antepasados o animales o otro tipo de como de mitología ahí, porque como que lo vi muy hacia qué tipo de altar estás haciendo, digamos. Porque hablaste mucho de Oyun y por ejemplo, de la religión Umbanda y eso, y no vi como tantos cosas de mitología, digamos. No sé si tiene algo que ver, me interesó como preguntártelo. Porque como que está haciendo también como una etnografía de la propia historia personal, pero que es de los afro-uruguayos también, y es una cosa que está súper faltando de toda la espiritualidad afro-uruguaya que no se difunde como debería, capaz, ¿no? Solo eso. Hola Fede, gracias por tus palabras, qué genio. Bueno, en realidad el tema que planteas puntualmente de los animales, hice un par de fotos como empezando a entrar a ese mundo. En realidad igual hay una que tengo como más simbólica que está en los huevos, digamos, que eso también tiene como una representación así de las gallinas, ¿no? Y en otra foto ya empecé a incluir, que justo no las mostré en esta oportunidad, pero ya empecé a incluir como a los animales, pero desde el lado de un juguete o en cerámica. Ahora estoy como con esa fase de empezar a incluir justo toda esa parte. Pero sí, me parece como súper importante destacarlo porque está presente, y destacarlo desde un lugar sano, ¿no? Porque la cuestión con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y la religiosidad siempre está asociada a la matanza de estos animales. Entonces, como también en un principio voy a tratar de deconstruir un poco esa mirada también, porque no todo es así. Si bien lo hay, desde mi lugar también quiero como trabajar en ese sentido, pero sí, los animales es algo que si ya voy a comprar cerámicas o juguetes para poder incluir en los altos. No, está bueno eso de no caer porque muchas veces con el crecimiento de las iglesias evangélicas se ha como puesto la religión afro o umbanda como lo negativo, y mucha gente se lo cree que es el demonio, el papá, y que tampoco que no metas animales explícitos ayuda a que no caiga en el concepto de macumba, por así decirlo, si es que es negativo, no sé, está bueno ahí ir jugando, así que como que me quedó como la preguntilla ahí, pero me encantó y nada, buenísimo. Gracias, Fede. Bueno, bien, y ahora que Fede OPP me di cuenta de que era Federico Stoll y me hizo acordar a su charla, que también fue virtual y fue hace algunas semanas atrás, me hizo recordarles que no les comenté que esta charla que hemos tenido y que sigue desarrollándose va a estar disponible en YouTube porque está siendo grabada, así que se puede volver a ver y se puede compartir y desde allí, desde las redes del CDF. Ahora le damos la palabra a Mercedes Cosco, que tenía también una pregunta para ellas. Hola, ¿cómo están? Nada, primero que nada agradecerles a las tres. Soy fiel admiradora de las tres en sus propias especificidades. Y en realidad la pregunta venía un poco, en realidad es para las tres, porque creo que aplica para cualquiera, pero responda a quien quiera o como quiera, que también surge un poco como de una cosa bastante personal, que me enfrento como a esta dificultad y capaz que el intercambio puede servir, como de cuando te estás involucrando en un proceso que es tan personal. A mí me pasa que estoy con un proyecto fotográfico hace como 1 año y pico, y es un proyecto que es un proyecto vital. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el momento de soltarlo y seguir, ¿no? ¿Cuándo sentís que podés como darlo por finalizado de alguna manera? Si estás esperando, como cada una puede tener su propia forma de verlo, ¿no? Que pase algo en la vida, o que pase un hecho puntual que te haga cerrarlo, si es algo más a nivel formal del propio proyecto, si es por, no sé, algo más como una instalación, si es como una cosa más externa, si lo tenés que sentir, no sé. No sé si entender la pregunta, es un poco abstracta quizás, pero un poco eso, a cualquiera de las tres.
Eso, como la pregunta venía para las 3, no sé quién quiere contestar primero, quizás Marina, ya que fuiste la última en la pregunta anterior. A ver, que está silenciada. En realidad, como les contaba, bueno, nació como siendo un proyecto de hacer un libro objeto, y ahora la realidad es que se corrió muchísimo de ahí, es mucho más un estudio personal, o sea que no tengo idea en qué va a deparar esta situación. Es como, no sé qué va a suceder, tampoco lo visualizo, entonces está como muy abierto. Se escuchan sugerencias. Bien. No Supongo sé que le daré forma a ese libro en algún momento, quizás incluyendo todo esto, o quizás todo esto de los objetos sea solamente un ejercicio para visualizar y después vuelva a las fotos netas que tenía al inicio. Pero bueno. Bien, Sabrina, ¿quieres seguir? Sí. Yo creo, o sea, mi proyecto también es muy vital, me gustó esa palabra que usaste, y también como que depende mucho de las personas que me rodean, de mi familia, entonces entiendo que es difícil como saber cuándo frenar o cuándo dejar de producir. Yo lo que pienso es que perfectamente se pueden poner como objetivos físicos, vamos a decir, de decir, bueno, voy a mostrar en el estado en el que estoy y haces una exposición o un libro o el fin que tengan las imágenes, pero al mismo tiempo seguir. Como que hay ciertos proyectos que creo que corren en paralelo para toda la vida y proyectos que no. Tampoco es que tengo tanta experiencia como para hablar de los proyectos de mi vida, pero siento que este es un proyecto que lo podría seguir. De hecho, me interesaría mucho saber qué voy a producir, qué imágenes voy a producir cuando yo sea madre, por ejemplo. Entonces, como que no veo la necesidad, o sea, siento que se puede continuar con eso paralelo y siempre van a ir surgiendo otras cosas. Como que el hecho de tener proyectos paralelos me parece muy interesante. Porque también yo soy muy ansiosa y no podría estar solo con una cosa, ¿no? Pero como que corran las cosas al mismo tiempo me parece bastante sano también. No sé si responde tu pregunta. Bien, y para terminar, Mayra. Bueno, en mi caso he tenido procesos muy largos, y proyectos largos de 3 años, y procesos cortos y proyectos de un mes. Lo que me pasó con la obra anterior, que fue un proceso de un mes. Este particularmente es un proyecto que está meramente abierto, que sí tenemos como algunos plazos marcados, porque en realidad nosotros como que lo trabajamos para presentarlo a una bienal. Entonces, como que le tenemos que dar un cierre para esta presentación específica, pero, o sea, ya estamos como hablando y viendo la posibilidad de seguirlo y que tome también que otras líneas, ¿no? Que puede ser lo fotográfico también. En principio está pensado para una instalación, pero no descartamos de quizás más adelante hacer algunas fotografías que incluyan sí a personas también, y cómo esas personas viven y se conectan más habituales, como está muy abierto, pero en un principio la instalación y es algo que vamos a dar un cierre en un mes. Bien, gracias a las 3. Ahora tenemos una pregunta o una intervención de Ramón Pérez. Ramón, cuando tengas habilitado el micrófono, podés hacerla. Buenas noches. Felicitaciones a las 3 gurisas. Me encantaron los trabajos. Y antes que nada, de vuelta, creo que yo soy de Durazno y somos los únicos privilegiados con la pandemia, porque si no fuera por la pandemia no estaríamos acá. Yo tendría que viajar a Montevideo, al CDF, y bueno, esto nos junta un poquito más, me parece genial. Pasando directamente a una consultita a las 3, más que nada creo que a Sabrina y a Mayra, porque creo que lo de Marina es más archivo, si no me quedó muy claro, es más archivo de fotografía. Con respecto a los procesos creativos,
en realidad, si ustedes tienen ya las fotografías ya pensadas o vienen fluyendo durante el transcurso del tiempo, o ustedes ya vienen marcando, pienso en fotografías que a veces me pasa que dibujo fotos, ¿no? En un proyecto cortito, por decir una pavada, ¿no? Un proyecto de fotografías urbanas, ¿no? Entonces me imagino fotos y las dibujo. Y ya tengo un plan más o menos por dónde voy a ir, ¿no? Y entonces me gustaría saber si usted tiene algo así como armadito, más allá de que después se abra, ¿no? Para cualquier lado, pero si ustedes manejan ese tema, ¿cómo lo manejan, no? Gracias. Bien, antes de darle la palabra, Ramón, primero muchas gracias por las palabras nuevamente. Es muy gratificante escuchar eso de que, bueno, que de alguna manera podemos sacar algo bueno de todo esto. Es que ustedes no tienen ni idea lo que está esto de genial. Sí, sí. No, vamos a anotarlos para el futuro y mantener el Zoom. De todas maneras, solo recordar, las actividades del CF las transmitimos a través de YouTube, Sí, en sí, la época pre-pandemia, que sí. bueno, de alguna manera no teníamos tanta cercanía como ahora, que Claro, no es lo mismo. claro, no es lo mismo, No es lo mismo. pero bueno, vamos obviamente Sí, a tomar sí. nota de todas estas experiencias y nada, de nuevo agradecerte. A ustedes. Ahora sí, le doy la palabra quizás a Sabrina para contestar. Gracias. Yo creo que a mí me pasan las dos cosas. Algunas fotos o sea, las replaneo y las dibujo. De hecho, también tengo como que salir a buscar materiales específicos para eso que me imaginé. También hay muchas fotos que toman como la referencia de los archivos de otras fotos, entonces como que tienen una respuesta clara, que sí son muy planificadas. Y después hay otras fotos que no, que son mucho más viscerales y más divertidas, como decía Mayra, como más del juego, más de ver qué naturalmente me surge, y de esa repetición también de hacer cosas que te nacen, empezás a ver un patrón y empezás a encontrar como los intereses y como a leerlas de otra manera y empiezan a tener como más sentido dentro del proyecto. Pero sí me pasan como las dos cosas. Bien, antes de darte la palabra, Mayra, solo una aclaración porque no sé si quedó claro, pero vamos a seguir con estas iniciativas a través de Zoom en el futuro, dado bueno, la buena respuesta que hemos tenido de todos ustedes, así que si a alguien le había quedado un poco la duda con lo que acabo de decir, esto va a seguir sucediendo, así que nada, solo para que tengan en cuenta eso. Ahora sí, Mayra, te doy la palabra. Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué bueno, bienvenido entonces. Particularmente me pasa eso, más o menos como dijo Sabri, que hay veces que sí, que tenés como una idea en la cabeza y la llevas después a componer y ves los elementos y los buscás y los comprás, y otras veces van surgiendo, y te quedás como maravillado con el resultado, que no podés creer cómo de la nada te salió hacer eso, montar de repente, hacer el bodegón, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero sí, es como muy diverso, y como permitirse eso, como a ensayo y error, digamos. Hay veces que de repente sí, tenés todo, comprás, tenés como la foto planeada y que querés componerla así, asá, y la sacás y decís, uy, no me rinde, no es lo que estaba buscando, no me la imagino, o sea, simbólicamente no es como la pensé, pero después de la nada te surge cambiar un poco los elementos o cambiarles los colores, y ahí el resultado está buenísimo. La pregunta había sido más teledirigida hacia Sabrina y Mayra, pero Marina, ¿vos querés de todas formas contestar algo? ¿Decir algo sobre el tema? No, es como dijo Ramón, en realidad lo mío es más de archivos, si bien ahora lo que hice fue trabajar sobre las fotos, intervenirlas, o sacar fotos sobre la colección de objetos que tenía, que obviamente puse como una pequeña cantidad para ilustrar nada más. Yo por lo general compongo con las cosas que tengo en un altillo, que guardo un montón de elementos, materiales, ya tengo como todo dispuesto, y por lo general tomo las cosas de ahí, que hay papeles, hay telas, hay todo, porque es como un taller así armado para eso, y nada, y compongo desde ahí de lo que hay en casa. Igual las fotos de las que hablé son todas más bien de registro documental, así que nada, creo que es. Bien.
Bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a David González, que, bueno, en cuanto tengas habilitado el micrófono, David, puedes hacer tu pregunta. Bien, gracias, Emanuel. Mi pregunta es muy simple. Hay como una relación entre los tres proyectos con los objetos, con este tema de la escenografía. A veces lo que me genera a mí, cuando veo cosas es, si tenemos nosotros todos la visión de fotógrafos o de cultura visual, ¿no? Porque estamos todo el día viendo imágenes, si ustedes se pusieron a pensar en algunas veces o dudar de si la gente iba a entender algo, si dijeron, esto es porque yo pienso tal cosa o porque estoy acostumbrado a ver, si eso les preocupó o no, si adaptaron su proyecto por eso, si, no sé, esa duda, a ver si sus proyectos en realidad tuvieron alguna adaptación por el receptor, digamos, al ser objetos que hablan por sí solos, digamos. Esa es bien la pregunta a cualquiera de las tres también. Bien, quizás podemos empezar con Marina, que fuiste la última en hablar, ahora te toca ser la primera. Ok. No, porque en realidad lo mío todavía está como está muy recién nacido, es como un estudio que está empezando a hacer, que surgió como de otra cosa, pero sigue siendo como muy personal y todavía no me he cuestionado qué significa en los demás, más allá de eso que les contaba, de que, bueno, que primero le di mi material a una persona que lo viera de afuera. Todo el segundo proceso que hice a partir de eso, que es el estudio de los objetos fotografiados y la relación que yo tengo con los objetos y que todos comparten el mismo universo que también los objetos que colecciono con las fotografías que tomo, es como, sigue siendo muy personal y todavía no llegué a... Me parece que igual es bastante evidente, no sé, o por lo menos así lo entiendo yo, como que se lee fácil y no tengo que explicar tanto, porque son objetos que tienen una época y eso creo que se ve y se ve en las fotos como también esas épocas que están retratadas. Creo algo de eso, me parece. Bien, Mayra, ¿querés continuar? Sí, yo en realidad como que quizás adaptando un poco lo que es el proyecto en sí, que 2x3 puede parecer que sea un proyecto fotográfico, ¿no? Porque en realidad lo que yo estoy mostrando en este momento son fotos, pero sí, de repente capaz que cambiar el modo de comunicación, porque claro, al tener que reconstruir y adaptarme a todo esto, a mí no me está permitiendo como reconstruir estos espacios, como lo dije hoy anteriormente. Entonces como que puede surgir que sí, que se confunda este proyecto, que es una instalación, a que sea un proyecto fotográfico, porque todo lo que estoy haciendo son fotos de estos rituales y estas ofrendas. Entonces de repente quizás ahí es como ver la manera de empezar, como ahora sí paso 2, de repente ver el tema de lo que es la composición mismo del espacio doméstico y lo que eso significa, desde el mobiliario, ¿no? O desde los productos, los electrodomésticos, o sí incorporar algunas otras cosas como que cuenten un poco más de que son objetos que van a estar instalados, no una fotografía en sí. Pero sí puede ser como eso, como medio que quede, que no se entienda claramente en un principio. Bien, y para terminar, Sabrina. Bueno, en mi caso, en realidad me importa muchísimo cómo lo leen la gente, porque justamente como que el disparador del proyecto básicamente fue esa idea de cómo me ven. Entonces sí, mi intención es generar como estas imágenes que son un poco tensas y que no son tan claras, porque realmente me interesa saber qué lee cada persona, como que más allá de lo que a mí me motiva a hacer las fotos, me interesa mucho como ver qué siente la persona, como sí, en esa tensión, en esos pequeños momentos de transformación que se ven. Me interesa mucho que dispare diferentes cosas, como que no me interesa controlarlo, pero sí soy muy consciente de que los objetos representan diferentes cosas para cada uno y que la suma de los objetos también te llevan a diferentes lugares y nada, me reinteresa eso, así que me gustó tu pregunta. Gracias. Bien, y como ya estamos terminando, le
el cierre queda a mi cargo con una última pregunta y me gustaría saber, porque es algo que surgió en los 3 proyectos, esto de la fotografía como una disciplina que se nutre de muchísimas otras disciplinas. Y quería saber si eso fue algo que tuvieron como siempre en cuenta, fue como un aprendizaje que se fueron dando cuenta a través del tiempo. Nada, eso, ¿cómo fue que fueron procesando eso de que de alguna manera, bueno, uno toma o bebe de un montón de cosas diferentes para lograr determinado resultado en la fotografía? Sabrina, si querés, solo porque te tengo frente a mí destacada en la imagen, si querés empezar vos. Sí, o sea, creo que es imposible que no te nutras de todo lo demás porque finalmente vos estás representando, como que yo veo la fotografía como una herramienta de representación, entonces sí entiendo que todo lo que yo consumo, todo lo que veo, todo lo que vivo, forma parte de ese como bagaje que se almacena en mi cabeza y que genera las cosas, los procesos. Eh, y especialmente siento que hay algunas cosas específicas como el cine, como el lenguaje comercial, el diseño gráfico, son cosas que me influyen mucho por el contexto en el que estoy. También mi pareja es diseñador gráfico y como que estoy muy metida en ese mundo de las marcas también, como que no sé, hay muchas cosas que parecen como medias no relacionadas, pero que sí nutren como esa forma de experimentar la forma que veo a los demás, que veo a mi madre, que veo la representación de mi madre, que veo la representación de mí misma. Entonces, sí, me parece que funciona de esa manera. Bien. Mayra. Sí, creo que también, o sea, la fotografía es como una herramienta súper viva, latente, que está siempre presente, pero nutrirse de otros lenguajes y de otros métodos creo que es bastante importante, o sea, como para reflexionar y también para ampliar un poco la mirada, los modos de ver, ¿no? En cuanto a creación. En mi caso es como la primera vez que trabajo con directores de arte, con más como desde el lado del arte contemporáneo, ¿no? Y porque también la instalación esta lo demanda, pero como que me nutro de diferentes lugares y espacios que también sirven a la hora del proceso, sin más que el proceso no es meramente fotográfico, también como que tiene otras aristas y que se hablen otras posibilidades dentro de la creación que es bien interesante y ayuda un montón en realidad, ya sea desde lo creativo hasta también escuchar reflexiones críticas, es como súper válido, yo estoy como muy abierta a eso, porque creo que si vas del lado de la construcción, bienvenido, a mí me encanta en realidad cuando te marcan de repente o te sugieren algunas cosas, pero sí, siempre desde el buen lugar, ¿no? Creo que es interesante y es necesario. Bien, y ahora sí, para cerrar, Marina. Estás muteada. Me han muteado. Bueno. Nada, yo me nutro mucho más de las vivencias, no soy tan de referenciarme, aunque sí tengo obviamente, como todo el mundo, referentes fotógrafos favoritos y como que a los que sigo puntualmente. Creo que mi camino fotográfico es mucho más de la vivencia, de referencia a una mirada y a intereses que tengo como muy latentes desde siempre y que voy como desarrollando siempre sobre la misma línea de interés. Más que nada eso, como la vida, el tiempo, la gente, la calle, los vagar, y esa mirada que me dio como el vagar, el caminar, el estar ahí a las viste de lo que sucede. Bien, bueno, muchísimas gracias. Sabrina, Marina, Mayra, muchísimas gracias a las 3 por estas presentaciones. Creo que todos y todas del otro lado van a opinar que yo, que fueron muy, muy, muy interesantes y que, bueno, queremos, bueno, ahí están cayendo mensajes, queremos, bueno, ver luego estos proyectos terminados y, bueno, en su etapa ya final. No sé si alguna quiere decir algo más para despedirse, para cerrar. Si, no sé, si alguna quiere decirlo, solo hágalo, sáquese el mute y... Gracias, solo eso.
Eso, que estuvo buenísimo, el intercambio y tal, y que nada, aplaudo como estas iniciativas virtuales, y bueno, que se puedan acompañar de manera presencial, está buenísimo. Bien, bueno, yo antes de despedirlos a todos, y tengo que pasarles algunos avisos. El CDF está trabajando para adaptar algunas actividades a este nuevo contexto, entre ellas este laboratorio y las distintas charlas virtuales que hemos tenido a lo largo de estas semanas. Vamos a retomar también más adelante, bueno, cuando la situación lo amerite, los encuentros, pero como ya lo dije antes en la charla, también se va a continuar con estas iniciativas que, como sabemos, llegan a más personas. También estamos compartiendo contenido del CDF, iniciativas de diferentes actores de la comunidad fotográfica local y regional, con los hashtag CDF en casa UI y hashtag CDF comparte. Y también emitimos un nuevo ciclo de programa televisivo F22 que finalizó hace algunos días, pero que sin embargo la repetición de todo el ciclo comienza nuevamente el próximo domingo a las 19, así que bueno, se va a poder ver nuevamente ese ciclo en TV Ciudad, y se puede ver completo desde ya en la web del CDF y en el canal de Vimeo del CDF. A través de las redes sociales vamos a estar dando más novedades con el correr de los días. Y bueno, no me queda más nada que decirles que, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por estas presentaciones, y al público. Muchas gracias por estar acá con nosotros, esperamos que les haya parecido muy interesante, tanto como a nosotros, y desde ya decirles que esto queda colgado en las redes y pueden verlo de nuevo allí. Así que bueno, por acá finalizamos la transmisión, les agradecemos a todos estar y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, un abrazo.